Bueno, vamos a continuar. En el último vídeo vimos que la ley de gravitación universal justificaba la caída libre de los cuerpos. Hoy vamos a ver cómo también justifica el movimiento de los planetas. Bien. Bueno, vamos a ver. La fuerza gravitatoria, si lo recordáis, es una fuerza central. Por ejemplo, la fuerza gravitatoria que experimenta la masa m minúscula por causa de la masa m mayúscula es una fuerza que tiene la dirección de la línea que las une y va dirigida hacia la m mayúscula, ¿vale? Hacia la masa que ejerce la atracción gravitatoria. Es una fuerza central, porque su dirección coincide con la dirección del vector de posición que indica la posición de m pequeña respecto a m grande, ¿vale? Es una fuerza central. Como es una fuerza central, si lo recordáis, el momento angular era constante, y eso ya vimos en un vídeo anterior que justificaba la primera y la segunda ley de Kepler. Bueno, vamos a ver qué produce la fuerza gravitatoria. Bueno, la fuerza gravitatoria es una fuerza central que hace que el planeta se sienta atraído por el Sol, ¿bien? Pero resulta que el planeta está en órbita. Voy a considerar órbitas circulares. Sabemos que no son, que son elipses, pero son elipses de muy poca excentricidad. Bueno, como el planeta está en órbita y en órbita circular, la velocidad es en cada punto perpendicular a la fuerza. Solamente lo estoy viendo en este punto, no he dibujado más fuerzas, pero la velocidad es perpendicular a la fuerza. Eso lo que me indica es que la fuerza gravitatoria va a producir una aceleración normal. Una fuerza perpendicular a la velocidad es una fuerza normal, produce una aceleración normal. F es, por lo tanto, una fuerza centrípeta. Esta idea es muy importante. Como los planetas están en órbitas circulares, la fuerza gravitatoria produce una aceleración normal, es decir, es una fuerza centrípeta. Bueno, como es una fuerza centrípeta, puedo escribir que, bueno, voy a igualar los módulos, ¿no? Que G, m grande, m del Sol, m del planeta partido r al cuadrado, es m por v al cuadrado partido el radio, donde v es la velocidad con la que orbita, velocidad lineal, claro, y r es el radio de la órbita. Esta fórmula es importantísima. Yo necesito, en cada problema que haga, o en cada cuestión que me planteen, escribir esta fórmula razonadamente, quiero decir, indicaría como la fuerza gravitatoria produce una aceleración normal, es una fuerza centrípeta, o mejor dicho, como los planetas están en órbita circular, la fuerza gravitatoria es una fuerza centrípeta y en consecuencia se cumple esto. Bien, a partir de esta fórmula puedo simplificar varias cosas, ¿vale? Mirad, las masas se van, este cuadrado se va con este radio y puedo obtener una fórmula para la velocidad escrita así. Una fórmula importante porque me relaciona la velocidad de la órbita con el radio de la órbita y con la masa del cuerpo respecto al cual se está realizando esa órbita. Por otra parte, esa velocidad, que recordad, según la tercera ley de Kepler, la segunda ley de Kepler, no era constante. Lo que sí era la velocidad areolar. Pero si yo considero órbitas circulares, sé que no es así, pero con no mucho error lo puedo considerar. Si considero órbitas circulares, resulta que esa velocidad es constante. Es igual a distancia recorrida partido el tiempo empleado en recorrerla. Una magnitud que se utiliza para caracterizar al movimiento de los planetas es su periodo orbital. Yo sé que en un tiempo t igual al periodo orbital, el planeta ha recorrido una distancia igual a la circunferencia de la órbita. Es decir, si el tiempo es t, periodo orbital, la distancia recorrida es 2πr. Y esta fórmula también es muy importante, porque me relaciona la velocidad con el radio de la órbita y el periodo. Vale. Si en esta fórmula sustituyo el valor de v por nuestra formulita que acabamos de reducir, tendríamos lo siguiente. Gm partido r sería igual a 2πr partido t al cuadrado. Operándolo, 4π al cuadrado, r al cuadrado partido t al cuadrado. Aquí dentro está, si somos observadores, la tercera ley de Kepler. T al cuadrado pasa aquí multiplicando, r al cuadrado pasa aquí dividiendo, r al cuadrado por r al cubo, me quedaría 4π al cuadrado, gm. Esto
es la tercera ley de Kepler. K sería este valor. Kepler no sabía a qué se debía el valor de K. Newton sí. Newton vio que K era 4pi al cuadrado partido, esta constante en época de Newton no se conocía, nosotros sí, partido G y partido M. Vamos, que la causa del movimiento de los planetas, lo que produce el movimiento de los planetas alrededor del Sol, la constante de Kepler, está relacionada con la masa del Sol. El Sol es la causa del movimiento de los planetas a su alrededor. Bien, en resumen, a partir de la fórmula de la atracción gravitatoria, dos cosas. Por una parte, es central. Y por otra parte, como los planetas están en órbita, es centrípeta. Es central y centrípeta. Como es central, él es constante, primera y segunda ley de Kepler. Como es centrípeta, recordad, hemos manipulado esta fórmula y hemos llegado a la tercera ley de Kepler. Y es más, Newton, además de, con esto ya lo tenemos, además de justificar el movimiento de los planetas, con su ley, además de explicarlo, vio qué era la causa del movimiento, la masa del Sol. La masa del Sol es la causa del movimiento de los planetas, igual que la masa de la Tierra es la causa del movimiento de todos los satélites a su alrededor. ¿Vale? ¿Por qué para todos ellos K es la misma? Porque todos orbitan alrededor del mismo astro. En el caso de los planetas, todos orbitan alrededor del Sol, y en el caso de los satélites de Júpiter, todos orbitan alrededor de Júpiter. Lo que tienen en común es la masa del astro respecto al cual estamos orbitando. Bien, vamos a hacer algún problemita. Pero bueno, antes un par de reflexiones acerca de la velocidad de un cuerpo en órbita. Vale, mirad, esta es la fórmula que me indica la velocidad a la que orbita un cuerpo, fijaos que da igual la masa, alrededor de un astro, por ejemplo el Sol, de masa m. La velocidad depende de la masa del cuerpo respecto al cual estoy orbitando, en este caso el Sol, y del radio de la órbita. De manera que, si el radio es pequeño, bueno, empezamos por grande. Si el radio es grande, si el planeta está muy alejado del Sol, como esto es grande, v es pequeña. Y si yo lo hiciera al contrario, si me estuviera acercando al Sol, r sería pequeño y la velocidad sería grande. Por ejemplo, nuestro sistema solar. Saturno orbita con una velocidad muy pequeña en comparación a la velocidad con la que orbita Mercurio. Mercurio va muy rápido en comparación. Claro, el periodo de Mercurio es pequeño, tarda poco en darle una vuelta, está cerca, ¿vale? Va más rápido y está más cerca. Y Saturno está muy lejos y orbita más lentamente, pues su periodo de traslación es muy grande. No sé si del orden de cientos de años, no sé, he hablado muy rápido. Y luego otra reflexión. Mirad, la velocidad de un cuerpo en órbita, además de que aumenta o disminuye con la distancia, ¿vale? Depende de la distancia. Hay una distancia para cada radio. De manera que, si yo imaginaos que me coloco en una torre muy alta, a una distancia r del centro de la Tierra, r pequeña, ¿vale? Que sería, si esto tiene una altura h, r más h, ¿vale? Esta distancia. Para yo desde aquí poner un cuerpo en órbita, tengo que ponerlo con velocidad v. ¿Qué ocurre si lo quiero poner con una velocidad que no es la adecuada? Pues que avanza poco y se cae. Con otra velocidad, avanza y se cae. Con la velocidad adecuada, avanza poco y está en órbita. Vale. Esta fue la idea que siguió Newton para explicar su fórmula. Yo lanzo con velocidad, con la velocidad adecuada para ponerlo en órbita. Y de hecho, una órbita se puede considerar como una caída. Esto casi parece una órbita, ¿verdad? Es como una caída infinita. Siempre estoy cayendo. Bueno, en la vida real, la velocidad es justa. Si es mayor, esto escaparía. Eso lo veremos después, ¿vale? Es un poco más complejo. Tengo que tener la velocidad justa. Porque si es más pequeña, no consigo ponerlo en órbita. Y si es mayor, tal vez escape de mi órbita y se coloque en una órbita diferente. Luego, cuando estoy por debajo del nivel de la atmósfera, tengo en cuenta que esta velocidad con la que lanzo no es constante. Se va frenando y eso va a producir que vaya disminuyendo, no pueda seguir la órbita
ya acabe por caer. Bueno, ahora ya sí voy a hacer un par de problemas de ejemplo. Bueno, queremos poner un satélite en órbita estacionaria alrededor de la Tierra. Nos piden calcular el radio de la órbita, la altura a la que se encuentra el satélite y la velocidad a la que éste orbita. Como datos nos dan la constante gravitatoria en unidades del Sistema Internacional, la masa de la Tierra y el radio de la Tierra en kilómetros. Vale, muy bien. Tenemos un satélite en órbita, pues seguimos lo que hacemos siempre. Como el satélite está en órbita, la fuerza gravitatoria produce una fuerza centrípeta. Igualamos la intensidad de la fuerza gravitatoria al valor de la fuerza centrípeta. Podemos simplificar tanto la masa del satélite como este cuadrado se nos va con esta r y obtenemos una expresión que nos da el valor de la velocidad orbital en función del radio de la órbita. Muy bien. Lo que queremos es conocer el valor de v y el valor de r. Nos falta otra ecuación más. La otra ecuación es que como estamos en órbitas circulares, la velocidad lineal es constante y esta velocidad es espacio recorrido partido el tiempo. El espacio recorrido es el perímetro de la circunferencia y el tiempo empleado es el periodo. Ya está. Con esta ecuación y esta podemos calcular tanto r como v, porque conocemos el periodo. ¿Por qué lo conocemos? Nos dicen que el satélite está en órbita estacionaria. Bien, se trata de un satélite geoestacionario. Un satélite geoestacionario es uno que se encuentra siempre arriba de nuestra posición. ¿Esto por qué ocurre? ¿Por qué lo podemos colocar arriba y siempre tenerlo sobre nuestras cabezas? Pues porque el satélite tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra, lo mismo que nosotros tardamos, la Tierra tarda, en dar una vuelta con respecto a su eje. Como la Tierra tarda 24 horas, el satélite también tarda 24 horas. El periodo es 24. Perdona, te he tocado y se me ha salido la formulilla esta. Pues muy bien, como tenemos el periodo, yo lo que voy a hacer es sustituir el valor de la v en la expresión de v dentro de la fórmula gm partido r igual v al cuadrado. Bien, v es 2pi repartido t, 2pi repartido t al cuadrado, operándolo, 4pi al cuadrado, r al cuadrado partido t al cuadrado. Ya tengo una fórmula, recordad la tercera ley de Kepler, ya tengo una fórmula que me permite relacionar t con r. Como lo que quiero conocer es el radio de la órbita, pues opero esto y despejo la r. Tengo, primero, t al cuadrado gm partido 4pi al cuadrado es igual a r al cubo. Y aquí, despejando la r, sacaría la raíz cúbica de toda esta expresión. Pues eso es lo que voy a hacer. Bien. Raíz cúbica, r sería la raíz cúbica de el periodo al cuadrado, la constante gravitatoria, la masa de la Tierra, 4pi y 4 por pi al cuadrado, perdona. Bien, simplemente sustituyo, pero antes necesito utilizar unidades del sistema internacional. La masa la tengo en kilos, g en la unidad adecuada, pues el periodo tengo que pasarlo a segundos. 24 horas, una hora son 3.600 segundos, eso me salen 86.400 segundos. Bien, sustituyo. El tiempo al cuadrado, g, la masa de la Tierra, 4pi al cuadrado, y operando nos sale que r, el radio de la órbita, son 4,225 por 10 elevado a 7 metros. Lo voy a poner en kilómetros por comodidad, pero recordad que en expresiones de este tipo debo trabajar siempre con unidades del sistema internacional. Bien, pues a partir del radio de la órbita calculo la altura. R es radio de la Tierra más la altura, de ahí despejamos h. H es r radio de la órbita menos r grande radio de la Tierra, pues 42.250 menos 6.370. He preferido operar con kilómetros por la comodidad y no tener que arrastrar el exponencial. Bien, esos son 35.880 kilómetros. ¿Qué más? Nos piden la velocidad a la que se mueve este satélite. Pues vamos a verlo. Puedo obtener la velocidad de dos fórmulas. A partir de esta que hemos obtenido antes y a partir de esta. Claro, como conocemos el periodo y conocemos
el radio de la órbita, calculamos la velocidad. O bien, recordad que ya habíamos despejado que v era igual a la raíz cuadrada de g por m partido r. Bien, de cualquiera de las dos, operando, me sale una velocidad de 3072,5 metros por segundo. Bueno, pues ya está. Radio de la órbita, altura a la que orbita y velocidad. La Luna tarda 27,44 días en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra. Y su radio orbital, el radio de su órbita, es de 384.400 kilómetros. Un satélite orbita alrededor de la Tierra con un radio que es la mitad del lunar. Determina la masa de la Tierra y el periodo del satélite. Bien. Conocemos periodo lunar y radio lunar. Vale. He hecho un dibujo, así no demasiado a escala, de la Luna, el satélite y la Tierra. Bueno, como la Luna está en órbita porque la fuerza gravitatoria es una fuerza central y como es una órbita circular, la velocidad es perpendicular a la fuerza. La fuerza gravitatoria es una fuerza centrípeta. Nuestra fórmula de siempre, igualando módulos, simplificando masas y radios y obteniendo nuestra fórmula de partida. Vale, vamos a ver, ¿cómo hacemos esto? Tengo dos formas de afrontar este problema. Yo he considerado primero que la Luna está en órbita y he obtenido esta fórmula. Bueno, pues fijaos, ¿conozco el radio de la órbita? Sí. ¿Conozco el periodo? Sí. Si conozco periodo y radio, calculo la velocidad. Y con la velocidad y el radio, calculo la masa. La forma más simple de calcular la masa de un planeta, conociendo el radio de la órbita y la velocidad. Vale, puedo obtener la velocidad por separado y trabajar numéricamente o obtener una fórmula. Yo voy a obtener la fórmula porque quiero que esa fórmula la interioricéis. Bueno, es interesante interiorizarla. Es la tercera ley de Kepler, poniendo K su valor, el valor obtenido por Newton. Lo que ocurre es que esa fórmula, generalmente, si nos la piden en un problema, nosotros no la plantificamos, la obtenemos. Siempre la obtenemos. Recordad, yo siempre recomiendo usar la memoria lo menos posible. Hacer un uso útil de la memoria. Bueno, pues yo pongo el valor de la velocidad, espacio partido tiempo, sustituyo en la fórmula, como siempre, y obtengo la tercera ley de Kepler. Ahora, en lugar de poner directamente la tercera ley de Kepler, de aquí sustituyo despejo lo que me interesa. Me interesa despejar la masa. Pues la masa será, esta R pasa multiplicando, esta G pasa dividiendo, esta formulita. ¿Tengo el periodo? Sí. ¿Tengo el radio? Sí. ¿Puedo poner días y kilómetros? No, porque es un tipo de fórmula en la que necesito unidades del sistema internacional, ya que no tengo la misma magnitud a un lado que a otro. Vale, pues ya está. Pongo T, un día son 24 horas, una hora 3600 segundos, lo pongo en segundos. El radio de la órbita lo pongo en metros, paso los kilómetros a metros, ¿vale? Es directo, ¿no? Esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 10 elevado a 5, como kilómetros a metros son 3, 5 y 3, 8. Sustituimos en la fórmula y tengo el valor de la masa de la Tierra habitual que conocemos, ¿no? 5,98 por 10 elevado a 24 kilos. Vale. Ahora me preguntaban lo que tardaba el satélite en darle una vuelta a la Tierra. Vale. Bueno, esto es lo que os he comentado antes. Bueno, me explico. Yo ahora tengo dos formas de hacer el problema. Pensad en esta fórmula. Esto se cumple tanto para el satélite como para la Luna, porque para ellos se cumple la tercera ley de Kepler. Los dos están en órbita alrededor de la Tierra. Yo puedo usar esta fórmula. No hace falta que la vuelva a deducir. Bueno, esta no, la genérica de antes, ¿vale? No hace falta que la vuelva a deducir. ¿Conozco la masa de la Tierra? Sí, la acabo de descubrir. 4π al cuadrado, G son constantes. No conozco T, esto sería lo que yo despejaría, ¿vale? Y sí que conozco el radio, porque me dicen que es, creo que la cuarta parte, no me acuerdo. Miraríamos el enunciado.
¿vale? Luego, a partir del radio terrestre, podría calcular el radio del satélite, perdonad, a partir del radio de la órbita lunar, podría calcular el radio de la órbita del satélite y sustituir, despejar t y obtener el valor del periodo en segundos. Pero eso no es cómodo. A lo mejor sí, para vos podéis pensar que sí, pero vuelvo, os lo digo, no es cómodo. Es mucho más cómodo usar la tercera ley de Kepler. Y la puedo usar porque los dos están en órbita. Y la puedo usar porque esto me la justifica. Para todos los cuerpos que están en órbita alrededor de la Tierra, se cumple que t al cuadrado partido r al cubo es igual a 4pi al cuadrado partido g m, donde m es la masa de la Tierra. Luego se cumple, que esto es una constante, que t de la Luna al cuadrado partido r lunar al cubo es igual a t del satélite al cuadrado partido r del satélite al cubo. La tercera ley de Kepler que vimos en el segundo vídeo, creo. ¿Vale? Y esto es una forma mucho más cómoda de operar y con menos error. Y también más cómoda, además de para mí la comodidad operatoria, la comodidad en las unidades. Ese tipo de fórmula es diferente a esta. Aquí tengo una magnitud y aquí tengo otras. Necesito unidades del sistema internacional. Aquí tengo lo mismo. Puedo usar las unidades que quiera siempre y cuando use las mismas. Puedo trabajar con días y con kilómetros. No tengo ningún problema, siempre y cuando no mezcle días con horas o kilómetros con metros. Vale, pues eso es lo que voy a hacer. Yo sé, fijaos, no voy a usar ni numéricamente el radio de la órbita del satélite. Sé que, he hecho la cuarta parte antes, no, pues se me queda la mitad. Sé que el radio de la órbita del satélite es la mitad que el radio de la órbita de la Luna, o lo que es lo mismo. El radio de la órbita lunar es el doble que el radio de la órbita del satélite. Bueno, pues tendría, sustituyendo aquí, tl al cuadrado partido 2rs al cubo igual a ts al cuadrado rs al cubo. Vale. Esto lo conozco. Bueno, esto fijaos que se va a simplificar, ¿vale? Porque tendría esto al cubo 8rs al cubo y este rs y ese rs se van. Con lo que el periodo del satélite al cuadrado es el periodo de la Luna al cuadrado partido 8. Haciendo la raíz cuadrada, esto sería raíz cuadrada de TL, raíz cuadrada de 8, que me salga. Los matemáticos y vosotros, si ya tenéis un poquito de inquietud, esto así no lo dejaríais. Enseguida racionalizaríais y sacaríais cosas de la raíz. Yo creo que no voy a perder ahora el tiempo, pues sí lo he perdido. Perdonad. Lo he hecho porque tampoco puedo aguantarme. Esto es lo que me sale de racionalizar y de sacar factores fuera de la raíz. Lo que ocurre es que igual nos daría. Yo ahora sustituiría el valor del periodo lunar y calcularía el periodo del satélite. Como el periodo de la Luna es 27,44 días, al sustituir me sale que el del satélite es de 9,7 días. Este método, vuelvo a repetir, es mucho más cómodo que el otro. Os he puesto una pequeña animación para que veáis, más o menos a escala, la diferencia de velocidades. ¿Vale? El satélite va mucho más rápido que la Luna. La Luna tarda un montón en comparación. Bueno, pues ya viendo cómo la Luna orbita a nuestro alrededor, os dejo hasta el siguiente vídeo. Chao.